En la sección 10.2 tenemos la temática relacionada con presión. Ujú. La presión es una, una característica o un valor que también acostumbramos utilizar en física. Y estrictamente la presión que le damos de símbolo P se define en física como una fuerza que actúa sobre un área. Ujú. Entonces, la ecuación 10.1 que tenemos por acá relaciona matemáticamente esas tres cantidades. Ujú. Em, Habría mucho que hablar sobre presión realmente, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros por acá, realmente vamos a iniciar hablando de lo que es la presión atmosférica. Ujú. Em, y tal vez para ello nos podemos apoyar acá con la figura 10.1. Ujú. Para poder explicar un poco eh, qué es esto, ¿verdad? De presión atmosférica. Bueno, realmente, chicos, cuando nosotros estamos en este punto por acá, ¿verdad? En la superficie terrestre, em, nosotros no lo sentimos, pero realmente encima de nosotros, ¿sí? Encima de nosotros hay una columna y es esta representación que se está haciendo aquí, ¿sí? Hay una columna de aire eh, literalmente arriba de cada uno de nosotros. Ujú. Y ese aire tiene una masa. Ujú. Ese aire tiene una masa. Y si tiene masa, tiene peso. Ujú. ¿Qué es el peso? Bueno, existe algo en el universo que se llama aceleración gravitacional, básicamente para no extendernos a temas como de astronomía. Aquí en la Tierra, ¿cómo se vive ese efecto? Bueno, todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Por la aceleración gravitacional. Entonces, en alguna manera, si está diseñado el universo, las masas, como decir los planetas, ejercen una atracción hacia ellos, ¿no? Por una fuerza que se llama fuerza gravitacional. Entonces, esta columna de aire, aunque suene un poco extraño, tiene masa, ¿sí? El aire pesa. Bueno, hay quien diría, "Sí, el aire es muy liviano, no pesa", pero cuando ya tenemos varios kilómetros de aire de altura sobre nosotros, eso tiene una masa que tiene una fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa fuerza, que es el peso que tiene ese aire, esa fuerza se echa sobre la superficie terrestre y que es el lugar donde nosotros estamos. Ujú. Eh, no sé si tienen claro eso, pero la atmósfera tiene un borde, ¿sí? La atmósfera tiene un borde. Fuera de la atmósfera está vacío, ¿sí? El espacio, el, es- luego de, de nuestra atmósfera no hay nada, ¿sí? O sea, entre la luna y el borde de nuestra atmósfera, todo eso está vacío. Ahí no hay gases, no hay líquidos, no hay sólidos, está vacío, vacío, vacío. Ujú. Entonces, estos gases o este aire, estas atmósferas que tenemos en nuestro planeta, tiene un límite, tiene un borde. Entonces, desde ese borde
hasta la superficie terrestre, todo ese aire hace una presión hacia abajo, hace una fuerza. Entonces, eso es lo que conocemos como presión atmosférica, ¿sí? Eso es lo que conocemos como presión atmosférica. O sea, es la fuerza que hace la atmósfera o las columnas de aire que tenemos encima de nosotros sobre la superficie terrestre. Ujú. Em, Hay un hecho interesante que hablamos normalmente en esto de la presión atmosférica y no sé si tal vez lo habrán escuchado o no, pero em, uno pensaría, ¿dónde hay más presión atmosférica? ¿En una montaña o a nivel del mar? Ujú. Entonces, de repente alguien podría decir, no, en la montaña hay más presión, ¿verdad? Porque tal vez piensa, bueno, las montañas están más arriba, hay más presión. Pero en realidad lo que sucede es al revés. Cuando nosotros subimos una montaña, por decir algo, una montaña de ir a una ciudad que está a 2000 metros arriba del nivel del mar, a 2500 metros sobre el nivel del mar, lo que estamos haciendo ahí es subiendo. Ujú. Quiere decir que la cantidad de aire que hay arriba de nosotros es menor cuando estamos en la montaña que cuando estamos en la playa. Ujú. Entonces, a nivel terrestre, entre más arriba yo esté en una ciudad o en un terreno, menos presión atmosférica existe. Ujú. Y por ahí, no sé si tal vez habrán tenido la oportunidad de escuchar que hay ciertas ciudades muy altas en el mundo. La más famosa la tenemos aquí en América, pienso yo, que es la capital de Bolivia, que se llama La Paz. Está súper alto. Ujú. Y normalmente, si uno es de un país que es muy llano o muy bajo, o está acostumbrado a vivir muy cerca del nivel del mar, cuando vas a ese tipo de ciudades, cuesta respirar. Ujú. Es un trabajo respirar, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes acá si gozan de salud por dicha, y les pregunto si en este momento les está costando respirar, es una pregunta hasta graciosa, ¿verdad? Porque lo hacemos sin pensar. Bueno, cuando estamos en una montaña, cuando estamos en una ciudad muy alta, literalmente tenemos que hacer un esfuerzo por respirar. ¿Y por qué es eso? Porque ahí el aire está menos presionado. Entonces, literal, para que entre a nuestros pulmones, tenemos que jalarlo. Ujú. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, eso cansa. Ujú. Profe, Sí, adelante. cuando yo, bueno, yo vivo en Turrialba, ¿verdad? Ujú, Llanito. Un día fui a ujú, hacer un trabajo cerca del volcán Turrialba y yo ujú. sentía que me ahogaba porque me faltaba el aire. Fue un cambio, o sea, demasiado extremo. Así es. Muchas gracias, Inés. Sí, exactamente. Otras experiencias, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrenar profesionalmente para algún deporte o algo así, pero, por ejemplo, es muy acostumbrado que atletas de alto nivel entrenen un tiempo en la playa y también después entrenen un tiempo en la montaña, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto mismo que acabamos de apuntar, ¿verdad? ¿Dónde va a costar más respirar? En la montaña. ¿Dónde hay que tener más capacidad pulmonar? En la montaña. Entonces, si tú te entrenas en la montaña, qué sé yo, ciclismo, por decir así, y tú la rompes en la montaña andando en bicicleta, cuando te toque lo llano vas a andar como si nada, ¿verdad? Pero al revés, no. Si uno nada más está acostumbrado a andar en lo llano y vas a una competencia en la montaña,
no lo vas a lograr, por más que te hayas preparado súper bien a nivel llano, ¿verdad? Eh, igual, no sé si a alguien le gusta mucho el fútbol o algo así, pero eso es muy eh, gracioso de observar cuando son las eliminatorias en Sudamérica, ¿verdad? Sudamérica sí tiene algunas cordilleras, ¿verdad? La cordillera de los Andes, que está principalmente en Chile, Perú, esos países son altos, aunque de todas maneras no son tan altos como Bolivia. Ujú. Y Brasil, Argentina, Uruguay son muy llanos, son países muy llanos, ¿verdad? Entonces es muy gracioso ver las eliminatorias suramericanas porque, por ejemplo, Argentina va a jugar a Bolivia y pierde, siempre pierde. Ujú. ¿Por qué? Porque todos los jugadores están acostumbrados a jugar en lo llano. Claro, muchos juegan en Europa, ¿verdad? Pero de todas formas se han formado y han crecido en lo llano. Y cuando van a jugar a Bolivia, pues no aguantan, ¿verdad? Uno ve un partido de Bolivia contra Argentina y a los 30 minutos los argentinos ya no están corriendo. Mientras que los bolivianos están dándole y dándole los 90 minutos, ¿verdad? Porque ellos están formados en ese nivel de exigencia respiratoria, ¿sí? Eh, en fin, en esto hay muchos ejemplos también, ¿verdad? Lo de ir a escalar al Monte Everest, no sé si hace poco escucharon la noticia que una mujer costarricense fue la primera mujer costarricense en llegar a la cima, ¿verdad? Y cuando ella cuenta qué fue lo más difícil, si le dolían las piernas o el equipaje que tenían que cargar, no, lo más duro era respirar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están demasiado alto y hay que jalar el aire realmente con muchísima fuerza. Además de eso, entre más arriba tú estés, menos oxígeno hay. Ujú. Y eso es pues otro aspecto que también complica mucho eh, la respiración a esos niveles de altura. Ujú. Bueno, la verdad es que es súper interesante ese tema, ¿verdad? Bueno, varios científicos estuvieron trabajando el tema de presión, tal vez Blaise Pascal, que era un científico francés, fue tal vez de los más destacados o de los pioneros en esta línea, ¿verdad? Em, También hubieron otros científicos, ¿verdad? Por ejemplo, Torricelli, que ya era más bien italiano, ¿verdad? Eh, también estuvo trabajando mucho sobre el estudio de la presión y cómo la atmósfera tenía efecto. Eh, bueno, al final, ¿qué pasa? Como todo, necesitamos unas medidas para poder cuantificar la presión. Ujú. Entonces, hay una unidad que se llama Pascal, en honor a Blas Pascal, que fue este científico que estuvo estudiando la presión. Y básicamente lo que se definió es que en esas unidades, en pascales, que se abrevian PA, la presión atmosférica tiene un valor aproximadamente de 1 por 10 a la 5 pascales, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Em, en presión hay otras unidades que se utilizan para medir la presión. Por ejemplo, hay una unidad que se llama bar, ¿sí? Eh, un bar es 10 a la 5 pascales. Ujú. Em, ¿Qué otras unidades? Bueno, en los Estados Unidos ellos no usan bar ni usan pascal, ellos utilizan unas unidades que se llaman PSI. Ujú. Sí, entonces igual este valor de atmósfera, este valor de 1 por 10 a la 5 pascales en unidades estadounidenses es 14.7 PSI. ¿Qué significa PSI? Bueno, traducido al español son
libras por pulgada cuadrada. Ujú. Y aunque les parezca un poco extraño, en realidad estas unidades están muy cerca también de nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir a una estación de servicio, echar combustible, y a veces uno aprovecha para que el muchacho que está ahí atendiéndolo a uno em, revise revise las llantas, ¿sí? ¿Qué le revisa? Le revisa la presión. Ujú. Pero normalmente, ¿qué le pregunta a uno el pistero? ¿Qué le pregunta? Te pregunta, ¿Cuántas libras? ¿cuántas libras exactamente, verdad, Janet? ¿Cuántas libras? ¿Por qué pregunta libras? ¿Por qué? O Sí, sea, libras cierto. no es de masa. Bueno, porque es que lo que pasa es que te está hablando de este 14.7 PSI. Ujú. Entonces, normalmente, ¿verdad? Las llantas de un auto se manejan en 30, 35 libras, ¿verdad? Diciéndolo completo, serían 30 libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Ujú. Pero sí, en Estados Unidos, o dicen libras, ¿verdad? Pounds, que es la palabra que se utiliza para libras en inglés, o dicen PSI, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como lo ven, realmente esas unidades las tenemos muy comúnmente en nuestro diario vivir. Acá ya empezamos a ver algo importante, ¿verdad? Y es que todos estos números que estamos diciendo son factores de conversión y por supuesto que no podríamos nosotros estudiar gases sin saber cómo convertir unidades que estén hablando de la presión. Ujú. Entonces, ahora en el ejercicio resuelto que viene aquí a continuación, vamos a ver un poco cuáles serían esos factores de conversión. ¿Sí? Bien, y otra cosa súper interesante en este camino del estudio de la presión fue lo que este científico que hablábamos de apellido Torricelli em, inventó, ¿verdad? Él inventó algo que le llamaron barómetro. Ujú. Básicamente el barómetro es un dispositivo como este. Ujú. ¿De qué se trata? Esto es una piscinita o un recipiente donde hay mercurio líquido. Recordarán que el mercurio es el único metal en estado líquido. Y aquí tenía un pequeño tubo de un cierto diámetro lleno con mercurio. Y él lo que hizo es que estando así lleno, lo volteaba, ¿sí? Lo volteaba de manera en que en la parte, ¿verdad? La parte inferior ya se introdujese en la superficie de mercurio que estaba depositada aquí abajo. Entonces, el nivel de líquido, de mercurio líquido dentro del tubito de vidrio bajaba, ¿sí? A un cierto valor. Alguien pensaría, pues debería haberse caído todo, ¿verdad? A- aquí al fondo del recipiente de mercurio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que la presión atmosférica está ejerciendo una fuerza sobre la superficie del mercurio en el recipiente. Entonces, esa fuerza se transmite hacia, hacia el interior del tubo de vidrio y lo deja a un cierto valor aquí de altura de equilibrio. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Torricelli? Que si él estaba a nivel del mar y él hacía este experimento, la altura a la que quedaba aquí equilibrado este mercurio dentro del tubo, esta altura, eran 760 milímetros. ¿Sí? La altura en el tubo de vidrio eran 760 milímetros. Ujú. Entonces,
eso resultó también en una forma de medir presión atmosférica. Entonces, antes dijimos que, que más o menos a nivel atmosférico, al nivel del mar, la presión atmosférica es 1 por 10 a la 5 pascales. Bueno, esos pascales en el experimento que hizo Torricelli eran 760 milímetros. Entonces, de ahí es a donde vino esa otra unidad o manera de medir la presión. Ujú. Bien, al final, realmente, ya después de todos estos experimentos y demás, bueno, se ha trabajado a nivel mundial con algo que se conoce como la presión atmosférica estándar, que sería la presión que se necesita para sostener 760 milímetros de mercurio. Ujú. ¿De acuerdo? Y las conversiones o los factores de conversión que nosotros vamos a tratar se resumen en estos que tenemos por acá. Ujú. Entonces, eh, una atmósfera, que es una otra unidad que se utiliza para medir, que sería el equivalente a la presión a nivel del mar. Ya dijimos, esa atmósfera son 760 milímetros y Hg, recuerden que es el símbolo químico para el mercurio. ¿Ok? Pero como esta medida, los milímetros de mercurio, fue propuesta por Torricelli, a veces en lugar de decir 760 milímetros de mercurio, decimos 760 Tor por Torricelli. ¿Sí? Entonces, milímetros de mercurio o Torricelli son las mismas unidades. Ujú. Y eso en pascales es 1.01325 por 10 a la 5 pascales, que a veces se acostumbra más bien trabajar en kilopascales, porque los pascales ya ven que es una unidad muy pequeña y necesita esta expresión y notación científica para darlo. Entonces es más cómodo decir, ¿sabes qué? En kilopascales es 101.3. Ujú. Y esto a su vez en bar tendría esta equivalencia. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que tenemos ahí y lo que nos toca entonces es, primero que todo, familiarizarnos con algunas conversiones. Ujú. Entonces, acá en este ejercicio 10.1, por ejemplo, nos piden que pasemos 0.357 atmósferas a Torricelli. Ujú. Entonces, como toda conversión, lo que tenemos que hacer aquí primeramente es tomar el dato que nos están dando, 0.357. Ujú. Ponemos un cociente o una fracción para poder hacer la conversión. Abajo, ¿qué unidades ponemos? Atmósferas, ¿sí? Para que se puedan cancelar con estas. Y arriba ponemos las unidades que nosotros necesitamos. En este caso nos están pidiendo que pasemos a Torricelli. Entonces ponemos arriba Tor. ¿Mm? ¿Y qué números ponemos aquí para hacer el cálculo? Pues los números que tenemos aquí en las conversiones. ¿Mm? Acabamos de ver que una atmósfera son 760 Tor. Entonces precisamente ponemos 760 entre 1. ¿Mm? Hacemos la multiplicación y en ese caso obtenemos 271 Tor. Ujú. En el siguiente ejemplo, dice que convirtamos 6.6 por 10 a la menos 2 Tor a atmósferas. En ese caso, de nuevo el factor sería Tor y atmósferas es 1 contra 760, ¿verdad? Entonces, tomamos este dato de aquí, es el dato que nos están dando. Una fracción para poder hacer la conversión. Abajo, unidades, ponemos Tor para que se puedan cancelar con esas que tenemos acá. Y arriba, pues las unidades que necesitamos. En este caso, las unidades requeridas son atmósferas.
El factor es 1,760. Vean que acá quedaron al revés, ¿verdad? Bueno, porque es que aquí partimos de atmósferas, mientras que aquí partimos de Torricelli. Ujú. Entonces, pero el valor 1,760 coinciden. Aquí obtenemos el valor entonces en atmósferas. Y en el último ejercicio que tenemos por acá, nos piden que pasemos 147.2 kilopascales a torr. Entonces, de nuevo, este es 147.2, lo colocamos por acá. Ponemos una fracción donde torr y kilopascales son los que están interactuando. Kilopascal abajo para que se pueda cancelar con este otro que está arriba. Y torr arriba. El factor aquí, ¿cuál sería? Bueno, kilopascal es 101.3, torr es 760. Entonces, eso es lo que se pone aquí. 760 entre 101.325 y con eso obtenemos el valor entonces de torr. ¿Sí? Estamos. Aquí tenemos el ejercicio 10.2, es muy interesante también. Esto es un manómetro. Un manómetro se utiliza para medir la presión en algún recipiente. Entonces, nos están dando esta situación que tenemos por acá. Vean que aquí tenemos un gas que está en un recipiente. Este gas tiene una presión. Cuando esta llavecita está abierta, pues el gas trata de hacer fuerza para empujar. Pero vean que aquí arriba dice que hay un extremo abierto. ¿Sí? Quiere decir que la presión atmosférica está actuando sobre este punto que tenemos aquí. Entonces el gas empuja el mercurio. Esto que se ve aquí como plateado es mercurio. Los manómetros normalmente tienen mercurio para hacer esta medición. ¿Qué está pasando? Pues el gas empuja el mercurio, pero no hace que se derrame, ¿verdad? Aquí por el extremo abierto. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica también empuja. Al final tenemos aquí una guerra de presiones, ¿verdad? La presión atmosférica contra la presión que tiene el gas. Si nosotros vemos la altura que tiene esta columna metálica en este lado de la U, ¿verdad? Esto en los manómetros normalmente también se utilizan así en forma de U. ¿Qué podemos ver? Bueno, que la altura aquí de del mercurio en este extremo de la U es superior a la altura en este otro lado, ¿sí? ¿Qué podríamos nosotros entonces deducir de ahí? ¿Quién está empujando con más fuerza? ¿La atmósfera o el gas que está dentro del recipiente? ¿Qué opinan? ¿Quién está empujando más fuerte? ¿La atmósfera o el gas que está en el recipiente? Sería el gas, ¿no, profe? Así es, ¿verdad? El gas tiene más fuerza y empuja, ¿verdad? Imagínense que si no existiera el gas y no existiera la presión atmosférica, la altura de este mercurio en la U, las alturas serían la misma en los dos lados. ¿Sí? O sea, yo meto el mercurio ahí y entonces llena el espacio, ¿verdad? Y la U queda con los dos bracitos en el mismo nivel. El que esté desbalanceada de este lado es porque la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí para medir la presión es hacer un juego aquí con las alturas, ¿sí? La presión que tiene el gas es igual a
la presión atmosférica más la presión que hace que haya una diferencia de alturas, ¿sí? Si la presión del gas y la presión atmosférica fueran iguales, la altura del mercurio en los dos extremos sería la misma. Entonces, si no es la misma, quiere decir que la presión del gas es superior a la atmosférica en cuanto en ese valor que se está cambiando en las alturas de la U. Entonces vean que aquí nos dan algunas mediciones. En este extremo está a 103.8 milímetros, mientras que el extremo alto está a 136.4. Entonces, si yo resto estas dos alturas, ¿sí? Si yo resto estas dos indicaciones, lo que me va a dar es el valor H. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Usted podría volver a explicar por qué para sacar la presión del gas hay que sumar la presión atmosférica y la altura? Claro. Supón que las presiones fueran iguales, ¿sí? Ujú, Que esta presión del gas y la presión atmosférica fueran iguales. Si fueran iguales, esta altura metálica del mercurio sería igual a este otro lado, ¿sí? Estarían a la misma altura si las presiones fueran iguales. ¿Están a la misma altura en este punto? Realmente no, ¿tá? Sino que se ve como que el gas empujó con más fuerza del lado de él que lo que lo hizo la presión atmosférica. Porque este bracito de aquí, este lado metálico del que está del lado del gas está más abajo que el de la presión atmosférica. Eso quiere decir que el gas tiene la presión atmosférica, tiene más presión que la presión atmosférica. Entonces, cuando usamos este tipo de dispositivos, ¿cuánto es esa diferencia de presión? Bueno, es lo equivalente a la diferencia de las alturas del mercurio en los dos extremos de la U. ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es que las presión, la del gas y la atmosférica son iguales. Si son iguales, las alturas son iguales, pero como no son iguales, entonces la presión del gas va a ser la atmosférica más esa diferencia de altura. Ok, gracias. Puede darse el caso al revés, ¿verdad? Imagínate que más bien la altura aquí hubiera sido superior que la altura al lado derecho. Eso más bien significaría que la presión atmosférica es más alta que la presión del gas. Entonces, la fórmula para sacar la presión del gas sería agarrar la atmosférica y restarle la diferencia de alturas. En otras palabras, a manera de resumen, cuando tengamos un dibujo como este en forma de U para un manómetro, si está más alto del lado de la presión atmosférica, entonces es porque el gas tiene más presión que la atmósfera. Entonces lo tengo que sumar. Pero si el lado que está más alto es el lado que está hacia el recipiente, quiere decir que la presión atmosférica es superior a la del recipiente, así que yo tendría que tomar la presión atmosférica y restarle la diferencia de alturas. Bien, entonces precisamente, ¿verdad? La fórmula planteada es esa. Entonces, ellos dijeron que aquí la presión atmosférica en este experimento eran 764.7 torr. O sea, está en alguna parte, ¿verdad? En alguna parte realizando el experimento y ya se sabe que la presión atmosférica tiene este valor. Entonces,
lo que hacemos es restar las medidas que nos dieron acá, ¿verdad? Que sería esta altura de la columna bajita y la altura de la columna alta. La resta de estas dos me daría el valor H, que es el que yo le tengo que agregar entonces a la presión atmosférica, y con eso obtendríamos entonces 797. ¿Ve? Acá en el punto B lo que nos piden es pase el resultado kilopascales. Entonces, similar a lo que hicimos antes, tomamos las atmósferas, ponemos atmósfera abajo, arriba kilopascal, y ya sabemos que 101.3 es igual a 1. Y eso nos daría entonces este valor que tenemos por acá. ¿Sí? Bien, entonces pues es lo que tiene que ver con presión, medición de presión atmosférica. En este caso, en este ejemplo, estamos viendo presión manométrica, o sea, cuando yo uso un manómetro para medir la diferencia de presión entre un recipiente y la atmósfera. Y también darle énfasis a cómo hacer las conversiones de unidades, porque en presión, yo creo que como en ninguna otra propiedad física, ¿verdad? En presión hay muchas formas o muchas unidades que se utilizan para medirla. Entonces tenemos que estar familiarizados con ellas y saber convertirlas.